Para mí es siempre un placer enorme hablar con Álvaro, porque Álvaro es de estos especialistas, de estos profesionales que se mantienen siempre al tanto de lo que va pasando, siempre están buscando cómo ayudar a la gente y estamos en el momento en que más necesitamos ayudarnos unos a los otros, pero ellos especialmente tienen una labor inmensa de ayudar respecto al tema de salud mental. Bienvenido una vez más a hashtag resaltando lo bueno, esta vez en su versión live. Parece mentira que hasta hace pocos meses sentimos que fue pocos meses, pero ya pasó casi un año de la última vez que conversamos, que hicimos resaltando lo bueno. En aquel entonces creo que teníamos como esa intención de, oye, vamos a pasar chill, vamos a just go with the flow, que esto salga y para deshacernos esto lo más pronto posible y salir vivos y sanos de esto. Claro. Vamos para un año, Álvaro. Gracias por estar con nosotros, psicólogo clínico y psicoterapeuta. ¿Qué hay? ¿Qué están viendo ustedes en la consulta? Bueno, primero, gracias por el espacio. Yo creo que es súper necesario en este momento. Yo sé que tú siempre has estado muy abierta como a que conversemos sobre salud mental y yo creo que este es uno de los momentos más necesarios para hacerlo. Precisamente justo por esa primera pregunta que me lanzas, porque lo que estamos viendo en consulta, por ejemplo, es, por un lado, que las personas que ya tenían algunos síntomas de, por ejemplo, trastornos mentales o de algunos problemas emocionales, se les han incrementado, los están teniendo todavía más intensos. Y, por otro lado, las personas que a veces no habían hecho nunca síntomas de ningún trastorno, están presentando síntomas. Hay mucha gente muy resiliente, en general el ser humano es muy resiliente, o sea que podemos como, ¿sabes?, pasar por cosas muy duras y aún así un poco levantarnos y recuperarnos e incluso mejorar. Sin embargo, ha pasado casi un año y llega el punto en que incluso las personas más resilientes, incluso quienes tenían algunas cosas, por ejemplo, algunos rasgos de personalidad, la gente más introvertida, por ejemplo, que dice, bueno, yo la verdad es que no necesito ver tantas personas, no necesito ver tanta gente, a lo mejor la cuarentena pues no me cae tan mal porque yo no, tampoco es que salgo mucho. Incluso esas personas estamos, diría yo, porque ese es uno de mis rasgos, estamos ya pasándola muy mal, estamos como, ¿sabes? Necesito ver personas, necesito ver a mi familia, ¿cuándo es que vamos a poder, o sea, tomarnos un café? Cosas como muy normales, muy cotidianas, se han visto como muy interrumpidas y ahorita podemos hablar como de la importancia de esas cosas, que no es solamente irnos a tomar el café o ir a una tienda a comprar una cosa, es lo que significa y tiene que ver con el vínculo, con el interactuar con otras personas, que eso es naturaleza humana, ¿sabes? En realidad necesitamos mucho interactuar. Exacto, recuerdo que al inicio de pronto sufríamos mucho, como bien lo mencionabas, aquello de no poder salir, no tener interacción, quienes éramos un poco más de casa, tal vez el sol, caminar, la brisa, eso nos hacía mucha falta. Sin embargo, hay que buscar la forma tal, y como bien lo indicas, llegó un momento en que ya pasó casi un año. Y no solo eso, sino que a esto se le suma que nos dejaron salir un tiempo y nos volvieron a cerrar. Entonces siento que esto como que fue, no sé, yo confieso que para mí la segunda cuarentena ha sido mucho más difícil que la primera. Así es. ¿Esto es algo que se ha manifestado en general? Esto es algo que se ha manifestado de hecho, justo ayer estaba leyendo como entrevistas a colegas de otros países y es como si o sea, lo que cuentan es como si contaran lo que yo estoy viendo en la consulta. O sea, que esto es un fenómeno que está pasando en todos lados. Eso que tú dices de que la siguiente cuarentena ha sido más dura, yo creo que la primera cuarentena estuvo teñida como de vamos a estar todos juntos y la solidaridad y vamos a quedarnos en casa. Claro, y quédate en casa y al mediodía, a las 6 de la tarde sales y aplaudes en el balcón porque el personal de salud son héroes. Todas estas cosas. Hoy día, primero que en Panamá, pues la primera cuarentena duró 7 meses, una cosa así. Duró un montón de tiempo. Y eso fue muy desgastante.
no solo para temas, sabes, que no son mi área, pero que a todos nos ha golpeado, que sé yo, la economía, el comercio, estas cosas, sino para la salud mental de la gente. Pero además de eso, poder salir un rato, tener esta sensación un poco como de normalidad o de por lo menos tener alguna forma de, sabes, de escape, de hacer otro tipo de actividades y regresar a cuarentena. Lo que nos ha mostrado ahorita es que esta segunda cuarentena ha estado como muy cargada de rabia. La gente está muy brava esta vez. O sea, ya la gente no sale, vamos a aplaudirle a los héroes que nos están ayudando. No, ya ese no es el mindset. La gente está muy brava, la gente está desgastada. Hay como un paquete específico de emociones que yo estoy como notando cada vez más, como de estados emocionales, y uno de esos es el cansancio. La gente está muy, muy cansada, Gisela. Yo creo que todos lo sentimos. O sea, yo lo siento como profesional, tú lo sientes seguro también como profesional con la actividad que estás haciendo ahorita, pero además como persona, uno en casa, con cualquiera que sea la situación que uno tiene, estamos muy cansados y a las personas se le están afectando, además de que están haciendo síntomas, que podríamos hablar también, se le están afectando algunas facultades. Hay gente que, sobre todo quienes por ejemplo, están sin trabajo, sin una actividad del día a día, donde todos los días son el mismo día. Hay personas que no saben si es lunes o es jueves, no saben qué va a pasar mañana, hay esta sensación de que no hay un calendario, no hay un final para esto, y eso es de mucho, mucho riesgo para la salud mental. Sabes que se me hace un nudo en la garganta cuando te escucho hablar del cansancio, porque justamente ayer hablaba con alguien a quien amo con todo mi corazón y me decía, pero es que estoy agotada, Sí, siento que duermo y me levanto agotada y cansada y las personas que viven conmigo piensan que soy perezosa, pero no, es que siento que no encuentro ni por dónde. sí. Y a ver, yo me siento exactamente igual. Y por eso se me hace un nudo en la garganta, porque siento que por más que intento y me acuesto temprano y me tomo mi café y voy y hago deporte y siento que nada me funciona. Entonces no soy la única, no somos No, las únicas. no, no eres la única. Yo me he sentido igual. Y mira, yo tengo la fortuna de, por ejemplo, haber seguido trabajando. Y yo siempre digo esto de que yo he seguido trabajando durante toda la pandemia. eh, y lo digo, o sea, yo tengo una sensación como muy agridulce con eso, porque el hecho de que yo tenga trabajo es algo bueno y uno se puede sentir afortunado en las condiciones que estamos por tener el trabajo, pero al mismo tiempo, cuando yo tengo mucho trabajo, es que la gente está muy mal, ¿ok? O sea que hay una cosa ahí un poco agridulce. Eh, y eso, y yo he tenido la fortuna de que el mantenerme trabajando me ha organizado a mí, por ejemplo. ¿Ves? Y yo he hablado con otros terapeutas y es la misma cosa. Tú sabes que el lunes viene fulano, mengano, le toca. El martes le toca, el miércoles. Entonces tú estás orientado en tiempo, tú sabes qué día es, sabes cuándo va a ser el fin de semana, sabes qué pasa hoy, qué pasa en la hora que sigue, qué pasa y eso te da esa sensación como de un poquito de certeza en lo inmediato. No tenemos certeza de qué va a pasar el otro mes o en 6 meses o en un año, pero por lo menos podemos predecir qué va a pasar hoy o mañana en términos laborales y de calendario. Y eso es súper, súper útil. Eh, y eso, por ejemplo, a mí me ha ayudado a mantenerme como muy orientado y a combatir un poquito como los efectos. Sin embargo, el cansancio está ahí, muchísima gente tenga trabajo o no tenga trabajo, está muy cansada. Y es un cansancio que es hacia lo depresivo ya. ¿Ok? En un principio de la pandemia, lo primero que vimos fue un pico de ansiedad muy, muy elevado, que además de todo se ha ido manteniendo, porque la ansiedad, yo siempre le digo a la gente esto, a ver, la ansiedad un poco se sostiene por la incertidumbre, porque tú no puedes predecir qué va a pasar, y si tú no puedes predecir qué va a pasar mañana o pasado o el otro mes o en 6 meses o en un año, te puede dar mucha ansiedad, te puede dar mucho miedo de, bueno, ¿cómo me preparo? Eso te iba a decir, tal vez también hay un tema de miedo. Nosotros no sabes Claro, qué va a pasar, sino que no sabes si pones un pie afuera y regresas con COVID y así te morís. es, así es. Tu mamá. Así es. Y esa diferencia es importante, porque mira, a veces cuando uno tiene ansiedad, no a veces, cuando uno tiene ansiedad y cuando uno tiene miedo, la reacción en el cuerpo es casi, casi la misma.
uno siente ese temor, pero cuando uno tiene ansiedad, usualmente es que uno no sabe a qué le tiene que tener miedo. Entonces la gente está como en este estado de activación de que hay una amenaza en algún lugar y tú no la puedes predecir o evitar o combatirla. Claro. Y eso Entonces, que nos causa el insomnio. eso, por supuesto, eso tiene que ver con insomnio, muchísima gente que no está pudiendo dormir. Y como te decía, esto pasó al principio de la pandemia, se instauró esa ansiedad porque no sabíamos mucho del coronavirus, no sabíamos mucho de cómo era el contagio, no sabíamos si iba a haber vacuna o no iba a haber vacuna, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar así. Eh, y sobre esa incertidumbre hubo un pico de ansiedad que se sostuvo por mucho rato. Hoy día ya estamos en otras fases de la pandemia. Hoy día, aunque ese monto de ansiedad continúa porque aún hay mucha incertidumbre, lo cierto es que ya sabemos algunas otras cosas. Ya sabemos mucho más cómo es el contagio, ya sabemos mucho más sobre el virus, ya sabemos mucho más, por ejemplo, que hay vacunas. Las vacunas están estudiadas, que podemos hablar también de lo de las vacunas, ahorita cómo la gente se está polarizando con las vacunas, pero sabemos, por ejemplo, que las vacunas están estudiadas, que funcionan y todo lo demás. Sin embargo, entonces hay como una manera un poquito de controlar un poco más esa ansiedad. Sin embargo, ya hay personas que han perdido familiares, que han perdido su salud, que han perdido su trabajo, que han perdido sus ahorros, que han perdido una condición de vida, que han perdido oportunidades. ¿Sabes? Hay muchachos que se iban a graduar de la secundaria y no hubo graduación. Hay gente que estaba yéndose para la universidad y no se pudo ir. Hay gente que se iba a cambiar de trabajo y no, hay gente que emprendió, que empezó negocios y luego cayó la pandemia y no están pudiendo sobrevivir su negocio. Entonces hay mucha pérdida y ya después de la pérdida lo que cae ya no es ansiedad, lo que cae es mucha depresión, porque hay un montón de duelo, que duelos son duelos múltiples usualmente, porque luego si pierdes el trabajo, pierdes tus ingresos, pierdes una situación familiar, pierdes a un familiar, pierdes tu salud. Hay muchos duelos, una persona lidiando con muchos duelos a la vez, y los duelos que duran demasiado tiempo y que no se pueden procesar porque no hay una manera o no encontramos una manera como de controlarlo, se hacen depresiones. Entonces la gente está teniendo síntomas ya depresivos además de ansiosos. Entonces tenemos gente que no está durmiendo o está durmiendo de más, les cambia el apetito, están agotados, no se pueden concentrar, se desorientan, todas estas cosas. Ok, entonces justamente en ese plano que me mencionas ahora es donde viene también el que queda inapetente, se le quita el hambre, no quiere comer por la propia incertidumbre, la propia ansiedad. A mí me pasa que a veces estoy absolutamente inapetente. Y está el otro extremo de la gente que la ansiedad le causa hambre y le da por comer, 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 y esto ninguno de los dos extremos evidentemente es bueno, pero me imagino que empeoran la situación. Claro. Respecto a eso, ¿hay algo que uno pueda hacer, por ejemplo, para esa ansiedad? Aquí hay un montón de gente diciendo, mira, la pereza, el cansancio, que no es pereza, creo que ahí debo decir lo que he aprendido en mis propias sesiones de salud mental con mi psicóloga. Hay que perdonarse un poquito. Y de lo que he aprendido en tantos años contigo, perdonarnos un poquito en momento. Es normal que tengas insomnio, es normal que estés cansado, es normal que tengas demasiada hambre, es normal ir a comer. Todo eso es normal. Lo que tenemos que aprender es a cómo lidiar con eso sin que nos haga daño. Creo que voy, tú me corriges. Claro. Va por ahí. Lo primero que tenemos que hacer es, y por eso, por ejemplo, estos espacios son muy valiosos, lo primero que tenemos que hacer es aprender para reconocer cuando nos está pasando algo. Porque a veces uno no se da cuenta. Ya cuando uno sabe, o a lo mejor has ido a terapia, o ya has visto algunos patrones tuyos, o alguna cosa así, tú puedes reconocer, o te ha pasado varias veces, tú puedes reconocer, ok, cuando yo estoy ansioso, esto me pasa a mí, por ejemplo, cuando yo estoy ansioso me da hambre. Entonces, cuando yo noto que estoy comiendo de más ya en este momento usualmente yo me doy cuenta, ok, estoy muy ansioso, porque siento la ansiedad, pero hay momentos donde no lo noto y lo que me alarma o lo que me detona al darme cuenta es que estoy comiendo de más. Es como, espérame, yo no como tanto, ¿por qué estoy comiendo tanto? Y me siento a pensar, reviso qué ha pasado los últimos días, cómo me estoy sintiendo, digo, estoy muy ansioso. Entonces,
tenemos que empezar a hacer ese ejercicio, que puede ser con la comida, como puede ser con el sueño, y estoy teniendo pesadillas, no estoy pudiendo conciliar el sueño, no me dan ganas de, no sé, a lo mejor hacer ejercicios, yo salía a hacer ejercicio cuando tenía la oportunidad, no, ahora no quiero, si hay cosas que antes disfrutaba, ya no. Ese tipo de señales son indicadores de que algo de salud mental nos está pasando. Y lo que tú dices es muy valioso. Es normal, ojo, hay que vernos con una mirada compasiva. Es normal que nos sintamos mal. Yo de hecho, ahorita estoy haciendo tratando de hacer trabajo con varias organizaciones y dando seminarios y estas cosas sobre salud mental en pandemia. Y una de las cosas que yo digo mucho es esto de que es normal sentirnos mal porque no es normal lo que estamos viviendo. Tenemos que recordar eso, porque eso nos ayuda a tener una mirada compasiva con nosotros mismos. Y además con nuestra familia, con quienes estén con nosotros en la burbuja o incluso con quienes vemos en redes sociales. Hoy día tú abres el Twitter o abres cualquier red y hay una pelea y una cosa, porque la gente está muy brava. Otra vez, en el estado en que estamos ahorita, la gente está tan frustrada que agarran lo que sea para soltar un montón de rabia y si uno no se da cuenta de lo que está pasando, a veces se engancha y empieza uno como a pelear, pero es muy, muy sano y muy importante que podamos reconocer, ok, a esta persona algo le está pasando, yo no sé qué es, y yo voy a tratar de ver a esta persona con una mirada compasiva, aunque lo que me haya dicho no sea, ¿sabes?, lo más agradable del mundo, no sé qué le está pasando. Y así puede ser con nuestro familiar en la casa, puede ser con amigos, con pareja, con hijos, con papás, eh, ¿sabes?, compañeros de trabajo. Eso es bien importante. Como hablábamos un poquito antes de la entrevista, no es lo mismo una cuarentena solo, Ujú, que ha de ser muy difícil, claro. infinitamente difícil estar solo tanto tiempo, Ujú, por más que nos guste la soledad, porque creo que tú y yo en eso también coincidimos, sí, disfrutamos los momentos ujú, solos, pero ya quedarse solo por tanto tiempo no ha de ser claro, tan agradable. claro. No es lo mismo que estar en una cuarentena con 5 personas dentro de una casa. Eh, no, no, sé qué tan desesperante puede ser. 5 caracteres distintos, 5 seres humanos distintos. Ujú, Que una cuarentona con un adolescente en una ujú, casa que nos queremos ahorcar entre los dos, él a mí, yo a ujú, él. claro, Cada quien vive su cuarentena de una forma súper así distinta es. y así mismo me imagino que canaliza esa frustración, ese dolor, ese miedo, que a veces caemos, siento que hasta en la paranoia. Ujú, ujú. Eh, en efecto, bueno, si hablamos de la pandemia o específicamente de la cuarentena, por ejemplo, porque las cuarentenas, los periodos de cuarentena, obviamente no se viven igual si uno está, por ejemplo, solo en casa, porque hay una forma de soledad que no es la de la compañía. O sea, a ver, hay el tema de que estás solo en casa y que puede que haya cosas que necesites hacer y que a lo mejor están solos en casa y ahorita con la división por género para las compras, ese tipo de cosas. ¿Me oyes bien? Se me fue el video, Ok, ajá, pero ya me voy, escuchas, ok, vale. Cualquier ya, cosa estoy acá. gracias. Pero sí, por ejemplo, ahorita con la división de género para las compras y todo lo demás, una persona que está sola en casa, ¿sabes? Tiene como que jugárselas bien para poder hacer el súper o para comprar medicina o para alguna cosa así. Igual, Como seguimos eh, en cuarentena los fines de semana, ujú, a ver, eh, es realmente desesperante ya cuando, sí, yo no sé, a mí me pasa, bueno, acá están mencionando muchas personas que se levantan a medianoche, preguntan que si eso es ansiedad, se ujú, despiertan de golpe o se despiertan a medianoche, 2, 3 de la mañana y no ujú. pueden volver a dormir más. Sí, pueden ser varias cosas. Yo obviamente tendría como que evaluar a la persona, pero sí les recomendaría que si es algo que, a ver, pueden ser muchas cosas. Puede ser un problema de sueño, un trastorno de sueño como tal, o puede ser parte de un cuadro de ansiedad, puede ser parte de un cuadro depresivo. Eso depende de si hay algunos otros síntomas alrededor del cuadro, ¿ok? Alrededor de ese problema de sueño. Y es ahí justamente donde entra la necesidad inminente
de buscar ayuda. Claro, porque hay cosas que uno puede identificar. Uno puede identificar, me pasa algo, yo normalmente no funciona de esta manera. Pero a veces, para la mayoría de la población, obviamente, es más complicado decir, lo que me pasa es un trastorno adaptativo de tipo tal, no sé qué, y eso se quita con... Claro, porque uno no sabe. A ver, ¿sabes? Entonces, es bueno ir al profesional para que el profesional eche una mano diciendo lo que te está pasando es este tipo de cuadro y esto lo vamos a tratar de esta manera. Entonces, sí, como regresando a lo de las cuarentenas, es desesperante, esa es la realidad, y la gente se pone más y más brava cada vez que un poco que nos ponen en cuarentena otra vez. Yo, mira, yo veo la afectación de salud mental. O sea, yo tengo mis propias opiniones sobre la cuarentena y por ahí se me colará alguna. Pero más que mis opiniones, a mí me toca como comentarte los efectos que está teniendo la gente. Y de verdad la gente está, por ejemplo, alguien me decía, en esta semana alguien me decía, estoy muy cansado eh, y no sé si es que quiero que llegue el fin de semana, porque el fin de semana significa que estoy encerrado. Entonces, estoy cansado, pero no veo el descanso en el futuro, ¿sabes? Y esa sensación se repite una y otra vez y la gente se empieza a desgastar. Y eso tiene un impacto definitivamente en la salud mental. Y bueno, podríamos hablar de cuando la gente está en cuarentena, sí, efectivamente con toda su familia o con muchas personas. Y también es distinto en cada casa. Hay gente que está con 5 personas en su casa, pero tiene una casa grande, con patio, puede salir, tomar el sol, hacer ejercicio, qué sé yo. Hay otras personas que están en 50 metros cuadrados con toda su familia y el perro, y entonces está claro. Entonces es difícil, no solamente, por ejemplo, a veces vemos en redes cuando la gente dice, lanza una crítica, ¿no? Como, pero ¿por qué no se quedan en la casa? Pero ¿por qué? Usualmente algunas personas se pueden como asustar mucho y decir, ¿por qué no se quedan en la casa? Eh, pero uno no sabe qué está pasando del otro lado. Me Y a leíste el veces, pensamiento. claro, a veces estar en casa, por ejemplo, tú no sabes si esta persona está en 50 metros cuadrados con 5 seres humanos más. No hay privacidad. Estamos hablando de que no hay privacidad. De que si Mi alguien papá, hace algo, ni para pensar, alguien hace pone una música y tú la tienes que escuchar. Alguien hace un ruido en una cuestión y tú no puedes ni siquiera estar en silencio. Entonces, ese tipo de cosas son situaciones particulares de la vida de cada quien. Además de, obviamente, las vulnerabilidades que tenga cada quien, podríamos meternos más a profundidad por ejemplo, reconocer que hay un tema de intimidad importante, ya como en términos del vínculo, porque para uno regularse emocionalmente lo que más sirve son los vínculos sanos y tener espacios como de intimidad psicológica, o sea, de poder contarte, oye, me siento así, me pasa tal cosa, que la otra persona entienda, todo eso, pero ese proceso no se da si estamos muy separados, por ejemplo, si tú estás en una casa y yo estoy en otra y casi no nos podemos ver o conversar, o si estamos muy juntos todo el tiempo. ¿Sabes? Estamos tan pegados que la verdad es que no quiero ni acercarme a decirte nada porque, ves, hay porque muchas... quieres moverte un rato. Exacto, lo que quiero es no verte. Además de que es muy lógico, o sea, para yo poder contarte algo que me pasó, no te lo puedo contar si tú estabas ahí. Es decir, ¿sabes? Es como necesitar, la intimidad psicológica necesita como un espacio, que no puede ser muy largo, pero tampoco estar muy pegado. Saludos a Álvaro Alvarado que está viéndonos a esta hora y tienes toda la razón, colega. La gente tiene miedo o le da pena decir que va al psicólogo o al psiquiatra, en tanto que no solo es no decirlo, sino que no lo hacen precisamente por esa pena. Claro. Y si supieran eh, que al final terminan sufriendo tantas cosas, terminan viviendo a medias, Sí, cosas que pueden resolver tan fácil y tan rápido solamente conversando con la persona correcta, claro. buscando la ayuda a tiempo. De Mira, verdad. Mira, Eh, es que hay un estigma con la salud mental que, ojo, ya está como cambiando un poco. Yo creo que ya venía cambiando un poco desde antes, pero gracias a la pandemia se ha acelerado un poco el cambio del estigma porque Sobre todo en las nuevas ahora, generaciones, me parece. claro, claro, pero yo creo que en general en la población, porque hoy día todos nos hemos sentido suficientemente mal como para reconocer que la salud mental es un factor importante. Ya no se trata nada más de si uno
va al gimnasio, hace ejercicio, no sé qué, sino del efecto que tienen todos los comportamientos, el estilo de vida en la salud mental. Entonces estamos empezando, yo creo que por la pandemia hemos empezado como a apreciar algunas cosas que antes dábamos por hecho. eh, y, y, um, y Y yo me creo parece que... otra cosa y perdón que te Sí, interrumpa, pero sí, dime. yo sé que nos hemos llegado a sentir tan mal todos que nos hemos dado cuenta que no tienes que ser un depresivo, un bipolar, Claro. ni tomate la pastillita, Claro que porque estás loco. no lo podemos ver como Todos podemos llegar etiquetas, así es. Y a eso un es, momento de la vida. mira, si la gente se lleva una lección sobre psicología y salud mental de la pandemia, esa sería una genial lección. Todas las personas, no importa si tú tienes autoestima, el mejor desarrollo psicológico, tuviste los mejores papás, tu familia fue lo máximo, la mejor dinámica, no hubo abuso, violencia, negligencia, nada de esas cosas. Tienes relaciones sanas y todo lo demás. Y resulta que te someten por un tiempo suficiente a situaciones que son como suficientemente dañinas y dañinas para tu salud mental, tú vas a hacer síntomas. ¿Ok? Todo el mundo hace síntomas en las condiciones adecuadas. Entonces, eso nos puede llevar a dejar de etiquetar a la gente como el bipolar, el depresivo, el esquizofrénico, el ansioso, el no sé qué, porque no se trata de que un diagnóstico defina a la gente. La gente de salud mental lo venimos diciendo hace rato. Nosotros usamos los diagnósticos para entendernos entre nosotros. Si yo le digo, si yo le mando a un colega, a una persona que dice, mira, este es el código tal, con un trastorno no sé qué, la persona ya entiende, pero eso es un lenguaje entre nosotros. Pero en la calle, coloquialmente, yo no puedo ver a mi paciente como, y obviamente en consulta tampoco, yo no puedo ver a mi paciente pensarlo como el depresivo ese, porque entonces no lo ayudo. ¿Sí ves? Entonces estoy sintiendo que su diagnóstico le define. Y es parecido a lo que tenemos que aprender, yo creo, en la población en general. Todos podemos estar muy afectados en las condiciones adecuadas. Y estas son las condiciones, las que estamos pasando, ¿eh? Ojo, para diferentes Lo que personas. pasa es que ahora nos pasó a todos al mismo tiempo. Claro, es un ejercicio de empatía. Es un ejercicio de empatía. Podemos sacarle eso de bueno a la situación. Que es una situación terrible, ojo, pero podemos entender que nos puede pasar. Ahora, se han disparado también, inclusive las cifras de suicidios a nivel mundial, Sí, hermano. sí. Lo estamos Eh, viendo también en Panamá, que por fortuna creo que los medios de comunicación en general han unido fuerzas y bueno, desde que yo trabajaba en los medios de comunicación tradicionales, eso era así, no se le daba cobertura, se respetaba a la familia, se respetaba a la importante. persona que había fallecido, siempre hay uno que otro salido, pero sí sabemos que también en Panamá ha ocurrido. Sí, mira, hay un tema con el suicidio que lo hemos hablado tú y yo en alguna otra entrevista en algún momento, y que sigue pasando, y es que las estadísticas no están bien hechas. O sea, por una cosa de que, bueno, pues que nunca se hacen las estadísticas bien, entonces hay como un subregistro, decimos nosotros, a veces de los intentos de suicidio, muchas veces también por el estigma, o muchas veces porque no hay una forma de registrarlos adecuadamente. Por ejemplo, hay personas que pueden morir por un intento de suicidio y que la muerte queda registrada como que murió en un accidente de tránsito. ¿Sí ves? Pero en realidad la persona hizo un intento de suicidio con el carro. Entonces, ese tipo de cosas queda subregistrado. Pero hoy día, por ejemplo, lo que sucede es que hay un malestar psicológico por suficiente tiempo y con suficiente intensidad, y entonces a la persona, cuando ya se le van acabando los recursos, cuando ya no sabe qué más hacer para regularse emocionalmente, para sentirse mejor, lo que empieza a hacer es que le salta a la cabeza una idea de suicidio. ¿Por qué? Porque el terminar con la vida implica dejar de sentir malestar. ¿Ok? Entonces es muy importante que esa no es la manera que queremos para que la gente deje de sentir malestar. Pero necesitamos reconocer que cuando alguien hace una idea de suicidio,
no es para llamar la atención, no es porque está haciendo show, es porque está sufriendo mucho. Y hoy día, con la pandemia, muchas personas están sufriendo mucho y ha sido por mucho tiempo. Entonces, eso explica que las ideaciones de suicidio empiecen a aparecer más y más. ¿Ok? Es fundamental que los medios no estén cubriendo, ¿sabes? Los casos de suicidio. O sea, el tema de suicidio se puede cubrir para hacer conciencia, pero es importante que uno no ponga ni fotos ni pase por el WhatsApp la foto que le mandaron de la persona que hizo un intento de suicidio, ni que dónde vivía. En estos días había una cosa así por WhatsApp, de dónde vivía, que la foto del edificio, que no sé qué. Este tipo de cosas no se deben hacer. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que los intentos de suicidio tienen un efecto de contagio. No es un contagio como un virus, pero es un contagio en términos de que el intento y el narrar el hecho con detalles tiene un impacto en las personas que ya la están pasando suficientemente mal y que están a punto de hacer una idea de suicidio. ¿Ok? Eso lo hemos visto en escuelas, en trabajo, en lugares donde alguien hace un intento de suicidio y las personas alrededor empiezan a hacer, quienes tenían vulnerabilidad, hacen un intento también. Así que vamos a hacer. Lo hemos dicho 100 veces, pero 101 veces no están de más. ¿A qué señales debo estar atenta? Yo como yo, que decir, yo porque pensé en esto, esto porque me pasó por la cabeza, o de las personas que me rodean. ¿A qué debo estar atenta? Hay varios, pero importante es, primero, si la persona dice, verbaliza una idea de suicidio. Y ojo, hay tipos de ideas de suicidio. Una son ideas de suicidio activas, que es si tú dices, me quiero matar, quiero terminar con mi vida, tengo un plan, este tipo de cosas. Eso es una idea facilita de reconocer. Si alguien dice algo así, usted sabe que la persona está en riesgo. Pero hay otro tipo de ideas de suicidio, por ejemplo, que no son activas, sino que les decimos ideas suicidas pasivas, que es cuando la persona, a veces ni siquiera la persona se da cuenta que está teniendo una idea de suicidio, pero dice algunas frases como, es que yo quiero dormirme y no despertar, ¿sabes? O ese tipo de cosas, como yo creo que, es que yo creo que ustedes estarían mejor sin mí. Eso pasa. Entonces, cuando uno escucha que la persona está empezando a decir un poco a fantasear con la idea de cómo sería el mundo si yo no estuviera. ¿Ves? El mundo estaría mejor sin mí, la gente estaría más tranquila, mis papás estarían más felices sin mí. Este tipo de cosas, uno tiene que prestar atención. Eso es básicamente cuando dicen una idea de suicidio. Pero además, por ejemplo, si la gente empieza a tener cambios en el estado de ánimo, si es una persona en general alegre y tal, y de pronto es una persona que está muy triste, lo que veníamos diciendo, este tema del cansancio excesivo, no me puedo levantar de la cama, puedo ser yo, puede ser la persona que estoy observando, no se puede levantar de la cama, o duerme de más, o come de más, o deja de comer, o deja de dormir, o se levanta en la noche mucho. Si vamos sumando estas cosas, si hay, por ejemplo, un distanciamiento en términos emocionales, si la persona, sabes, ya no busca los vínculos que antes buscaba, ya no quiere hablar con los amigos, si deja de disfrutar cosas que antes disfrutaba, que todas estas cosas son síntomas depresivos. Y usualmente hay como una relación importante entre la depresión, sobre todo cuando ya está muy, muy intensa, con la aparición de ideas de suicidio. Cuando hay ese aislamiento y cuando la persona tiene esta sensación, que ya sea que uno la siente uno o que lo escucha alguien hablar, esta sensación de desesperanza, de que sabes que es que las cosas no van a cambiar, es que yo creo que esto no va a mejorar. Y eso es lo que vemos hoy día en redes sociales, y esto es lo que vemos hoy día con la gente que conversamos. Yo no sé si esto va a mejorar. No, llegaron las vacunas. Yo no sé si esas vacunas van a servir. No, yo no sé si el gobierno va a poder, tú sabes, gestionar, cubrir a todo el mundo. La gente tiene como esa desesperanza. Entonces, esa desesperanza es como una señal de que el individuo, la persona, no está teniendo como esta expectativa de las cosas van a estar mejor y, hombre, podemos aguantar un poquito porque vamos hacia algún lugar. No está pasando. Pues como decías al principio, hasta el más resiliente, hasta el más positivo, ya se le cayó la cabeza, ya está cabizbajo. A ver, exacto. Mi pregunta es, si no está a mi alcance,
pagar una terapia, Ujú, porque evidentemente eso es un servicio que tiene un costo. Si no está a mi alcance, ujú. ¿hay alguna línea telefónica? ¿Hay alguna web? ¿Un email? ¿Hay algo a donde yo puedo acudir para buscar ayuda o decir, Eh, mi papá está mal, ujú, mi hijo está mal? ujú. Sí, eh, deberíamos poner los datos en historia. De hecho, yo los estoy poniendo a cada rato en mis highlights, en Instagram están. Los voy a volver a subir ahora luego de esto, pero para que sepan, la gente de Te Escucho Panamá, por ejemplo, está haciendo un trabajo muy, muy bonito, que es una línea de ayuda que está, muchas de las personas, por ejemplo, que contestan las llamadas no necesariamente son profesionales de salud mental, pero han sido formadas para la atención de la crisis en caso de que uno tenga algún malestar y que necesite hablar con alguien ya ahora mismo. Tú puedes levantar el teléfono y llamar a Te Escucho Panamá y ellos evalúan y si tú necesitas un tratamiento más profesional, te derivan y hay un equipo de profesionales detrás recibiendo casos. ¿Okay? Eso por un lado es un trabajo bien, bien bonito. Eh, y Estoy otro, buscando el teléfono a ver si estaba por acá sí, a mano, no lo Déjame, encuentro. déjame buscarlo por acá yo también para ver si lo tengo. Porque, Este, mira, Meli, gracias sí, Meli, amiga lo querida, tienes. por estar aquí. Arroba te escucho Panamá. Ok. Eh, es correcto, Luis Casís, pérdida de trabajo, deudas que se acumulan, por ende el temor a Ujú. perder casa, carro, o sea, ya perdí el trabajo, si pierdo la casa, si pierdo el carro, ¿cómo ¿Cómo me voy hago a movilizar? súper? ¿Cómo voy a vivir con mi Claro. familia? ¿Cómo voy a comer si el bono falla? Tengo, No vamos a explicar. tengo el teléfono. Es 831-7600. 831 831-7600. Te escucho, 7600. Panamá. Sí. Esa es la Eh, línea de Escucho Panamá, voy a tratar de fijarlo. Ajá, claro. ahí lo puso también, Meli. Listo. Gracias, Meli. Y la página de ellos es teescuchopanamá.org. Ok. Teescuchopanamá.org. Eso pueden ir, ellos están haciendo un trabajo súper bonito eh, y muy, muy, de verdad muy, muy valioso. Y es Ahí podemos obviamente, buscar ayuda. ahí pueden buscar ayuda así cuando la necesitas de inmediato. Y si ustedes están, por ejemplo, teniendo necesidad ya de tratarse como con terapia o buscar alguna ayuda psicológica más profesional, que ya saben qué es lo que necesitan, y a lo mejor no tienen los medios, la USMA tiene una clínica psicológica que está trabajando ahorita, está viendo por videollamada y los costos son dependiendo del ingreso y tal, y usualmente están atendidos o por estudiantes de niveles de maestría o de doctorado que están, es como una especie de trato, ¿no? Es decir, ellos están supervisados por profesionales que ya tienen esos grados y ellos ya son profesionales, solo que están haciendo un grado superior y están atendiendo gente um, y ellos están ayudando muchísimo porque obviamente la atención con ellos sí no es inmediata, hay que contactarlos y pedir una cita, pero es un súper buen recurso si uno no tiene los medios económicos y necesita tratamiento. La USMA está haciendo buen trabajo. Muchos de nosotros atendimos en nuestra época en la clínica de la USMA cuando nos estábamos formando. Qué belleza. Y me imagino que lo recuerdan con mucho cariño porque Claro, además fue parte de la formación como claro, profesional. claro, claro. Y hay gente, Claro, mira, no, dime. no, es que ahora que hablamos de estudiantes, de gente que se prepara, de UMA, de universidad, muchachos, para ellos, ¿cómo es esto? Porque estamos hablando para la gente en general, pero para quien está en una edad avanzada, en estos días escuchaba a una persona de casi 70 años decir, bueno, yo no sé si yo vuelvo a abrazar a mis hijos. Claro, Ah, es duro, claro. para los muchachos necesito volver al fútbol. Estoy enojado y no quiero hacerle caso a nadie y no quiero arreglar la cama y no quiero hacer nada y odio al mundo. Quiero salir. Quiero, no, lo peor es que no quieren salir. Tienen tanto pánico que no quieren salir. Bueno, algunos, sí, es verdad, hay algunos que no quieren salir. Bueno, al menos el mismo y los que conozco más cercanos están en esa negación. Okay, No quiero salir. O sea, okay. hasta cuando yo, bueno, sí, nos vacunamos en el 2034 porque somos fase número 100. Ah, yo no saldré hasta la fase número 100. Ok. Soy yo.
Exacto. Este, este, sí, es distinto para diferentes grupos de edad. Ok, Am, también, obviamente, por la percepción del tiempo, si tú tienes muchísima más edad, o si estás en la tercera edad, o si estás, no sé, tal vez en los 70 80, am, tú te puedes preguntar, ¿cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Yo voy a ver a mi familia o no? Porque tal vez tú sabes que no vas a tener 50 años más de vida, ¿ok? Y eso es muy doloroso. Esa percepción de esa persona es una cosa muy particular. Y a mí también me mueve muchísimo. Mi mamá está en los 70, ya yo perdí a mi papá, y yo tengo a mi mamá en los 70, y yo trato de hablar con ella todo lo que pueda, y nos extrañamos un montón, y nos decimos un montón, oye, te quiero mucho, te extraño un montón, y tratamos como de tocar base, y siempre es esto de, no nos podemos ver porque la burbuja y sabes, este tipo de cosas. Y es muy duro, es muy duro. La idea de tenemos que cuidarnos demasiado porque no queremos enfermarnos, tenemos que vernos otra vez. Eh, y es distinto, por ejemplo, para las personas que pueden ser adolescentes. Fíjate que algunos adolescentes lo están llevando bastante bien porque algunos como que están muy acostumbrados a lidiar como con el internet y las redes sociales y a comunicarse por ahí. Entonces, les ha tomado un poquito más de tiempo como sentir algunos efectos de lo de la socialización. Pero sí hay unos efectos de la socialización porque uno necesita el contacto con otra gente. Uno. Y dos, los que son niños más chiquitos, por ejemplo, sí necesitan socializar muchísimo, necesitan ver otros niños, necesitan patear la pelota, salir a correr, este tipo de cosas, y obviamente hay un efecto diferente. Eh, la gente que está más o menos entre los veintitantos, treinta y tantos, tiene otra situación de vida. Son la gente que está, o debería estar, debería, digo yo, en general, no es porque tengan que hacerlo, pero en general son gente que está, sabes, teniendo relaciones duraderas, formando familias, teniendo hijos, construyendo hogares, este tipo de cosas. Y la pausa de la pandemia, pues a mí me consulta muchísima gente con el tema de, oye, ¿cómo consigo una pareja? ¿Dónde me conecto con alguien? Porque estamos encerrados en la casa. Entonces, que si el Tinder, que si el no sé qué, entonces los apps y todas estas cosas. Y obviamente, pues bueno, la gente intenta con las apps porque es la manera que tenemos digital de conectarnos. A veces les va bien, a veces no les va bien. Muchas veces el problema no es el app, el problema es que los vínculos necesitan más que eso, ¿ok? Necesitan, a veces si tú te conoces por un app, tú necesitas saber que eso va hacia algún lugar, que nos vamos a poder tomar un café, que después del café a lo mejor vamos a poder ir al cine, que después del cine vamos a poder ir a, no sé, ¿sabes? Hasta que eventualmente nos vamos conociendo un poco mejor. Hoy día es como, ajá, hablamos y se quedó en el chat. ¿Y esto hasta cuándo va a ser? Entonces, algunas personas obviamente se corren el riesgo porque la necesidad de contacto con otras personas es muy grande, entonces se pueden correr el riesgo, pueden a lo mejor irse a encontrar con otras personas y ahí está el tema del cruce de burbujas, todo lo demás. Pero sí, es un malestar diferente en diferentes etapas. ahora, quizás un poco para ir concluyendo, Ujú. eh, lo más complicado desde mi punto de vista es que no hay una conclusión, no hay mira, en una semana Ujú. vas a estar mejor, en Ujú. un mes esto se acaba. Mira, esa sensación de sigo aquí, pero no sé hasta cuándo Claro. ni cómo. Sí, eso es justamente la incertidumbre que te decía y que es lo que ha mantenido el pico ese de ansiedad durante todo este tiempo. Porque como hay mucha incertidumbre, significa que no puedo predecir y si no puedo predecir, no sé, es mejor estar en guardia porque no sé si va a venir una amenaza o un problema más grande. Hay Entonces, referencias históricas de un pico de ansiedad eh, a nivel de una parecido. población amplia, como para tener referencia Um, de cómo se maneja esto. um, no sé decirte si hay un registro específico de eso, pero sí sabemos que la humanidad ha pasado otras pandemias antes. Y ojo, ayuda mucho recordarle a la gente que como humanidad hemos pasado otras pandemias antes, ¿ok? De hecho, estamos pasando otras pandemias
en el mismo tiempo, al mismo tiempo, pero son cosas que no son ni contagiosas o qué sé yo. La depresión, por ejemplo, es una pandemia y lo ha sido hace mucho rato. Eh, Alguna que sí es transmisible, por ejemplo, es el VIH-Sida, una pandemia, pero hay otras maneras de cuidarse y es mucho más sencillo protegerse. El coronavirus es otra cosa, ¿ok? Y eso es lo que como se esparce tan fácilmente por todo el planeta, pues estamos todos, y encima hay redes sociales y podemos decirnos cómo nos estamos sintiendo en diferentes países y tal, hay esta sensación de esto efectivamente es global, ¿ok? Entonces, y sabemos también que la ansiedad es global y todo ello. Así que no sé si hay un registro sobre ansiedad así antes, pero sé que hemos pasado por pandemias antes, hemos sobrevivido a pandemias antes como humanidad. Eh, y hoy día, fíjate, tenemos recursos que antes no teníamos. Hoy día podemos hacer esto. Tú y yo estamos hablando, y tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, y podemos hacer esto, podemos compartir nuestras experiencias, podemos ayudar a otra gente en lo que podemos. Hoy día tenemos estos recursos, podemos hablar con nuestros seres queridos. Sabemos que nos hace falta el abrazo, nos hace falta el contacto, el escucharse de cerca, el olor, nos hace falta eso, pero tenemos estos recursos por ahora. Y yo recomendaría muchísimo que echáramos mano de estos recursos, de recursos digitales, del internet, de escribirse, de mandarnos videos, de poder vernos la cara en la medida de lo posible. Sabemos que no es lo mismo, pero hagamos eso porque estamos mucho más capacitados hoy que lo tuvimos en pandemias anteriores y las pandemias anteriores las pasamos. O sea que esto lo vamos a pasar también. Incluso con el... Sí hay una esperanza de que vamos a salir adelante y vamos a sobrevivir de una manera sana de esto, pero Claro. también tenemos que echar mano de las oportunidades que tenemos para salir adelante. Claro, yo creo que obviamente hay que ser muy, muy conscientes y muy empáticos en lo que estoy diciendo. Yo sé que vamos a perder gente, o sea, vamos a perder individuos en estas pandemias y es duro. Yo he perdido gente ya, conozco muchísima gente que ha perdido gente. Eso es una realidad, ¿ok? Y vamos a tener que lidiarlo de alguna manera. Pero como humanidad vamos a poder pasar esto. Necesitamos cuidarnos a nosotros mismos y a otra gente. Necesitamos seguir algunas medidas de prevención que sí o sí sabemos que nos van a funcionar. O sea, todavía hay gente que cuestiona, por ejemplo, cuarentenas, pero lo que sí sabemos es que las mascarillas sirven. Use la mascarilla adecuada y úsela bien. Eso es importante. Mantenga cierta distancia, los espacios abiertos. Entonces, ¿qué? Este tipo de cosas que no se las tengo yo que repetir porque ya nos la han dicho muchísimas veces, pero podemos utilizar esos recursos. Hoy día no solamente tenemos los medios digitales, sino que, por ejemplo, el tema de las vacunas, que la gente dice, pero ¿cómo hicieron esa vacuna tan rápido? Bueno, pero es que hemos hecho muchas antes, ¿ok? Y hay otras más, y no es la misma esta vacuna que las anteriores y tal. Entonces, hay algunos procesos que ya se han masterizado mucho más, entonces tenemos que tener confianza en la comunidad científica que está también trabajando muy, muy duro por esto. Entiendo que la gente esté muy asustada y usualmente cuando uno se asusta mucho, desconfía, se pone un poquito como paranoide, como dices tú, y si me va a poner esta vacuna, ¿y qué será? Que me voy a... Y con ese tema no sé qué. ocurrió lo de WhatsApp. La paranoia fue casi que generalizada por el WhatsApp. Quítenlo, desinstalen, busquen otra cosa. Claro. Y en verdad no era tan enorme y tan real lo que se rumoraba. Entonces, claro. Y fíjate, por ejemplo, que... Somos un cultivo perfecto. Claro, claro. Y fíjate, por ejemplo, que cuando hay todo lo que pasó con WhatsApp en estos días, de si va a borrar WhatsApp, se desactiva WhatsApp, no sé qué, eso también tiene que ver con cómo nos comunicamos. No podemos perder nuestro canal de comunicación. La gente se puso muy ansiosa. ¿Y a dónde vamos? ¿A otro app? ¿A dónde nos mudamos? ¿Qué es lo que...? Porque la gente necesita mantener el contacto. O sea, hay una versión un poco tecnológica de esto, pero también una versión vincular. Entonces, es súper importante que sigamos algunas medidas de cuidado porque de esto podemos salir, pero necesitamos realmente todos jalar para el mismo lado. Eso es muy difícil, pero por lo menos usted, encárguese de usted y de su burbuja, quédese en su burbuja, sigan las medidas de cuidado, cuídense mucho y eso ya es suficiente. No hay que encargarse del vecino, hay que encargarse de uno. Y de esto lo podemos pasar, ¿ok? Lo podemos pasar. Sé que vamos a perder gente, ya lo estamos haciendo, pero como humanidad vamos a salir adelante. Álvaro, y por último, rescatando un poquito lo que dijiste hace un rato,
que hay gente que no entiende la necesidad de contacto con la naturaleza, la necesidad de tomar el sol, la necesidad de sentir el aire, que inclusive es recomendado por ustedes los doctores, Claro, ya claro. sea psicólogos o psiquiatras, para ciertos trastornos o ciertas Ujú, condiciones específicas de ujú. pacientes. No se trata de que, pero no se pueden quedar en su casa, oye, pero quédate en tu casa, ¿qué te Claro, cuesta? Como tú decías, no solamente es Pablo y yo en 80 metros cuadrados. No, es que hay veces que hay personas que necesitan claro, el contacto con el sol, la claro, naturaleza, el agua. claro. Sí, por favor, nos Mira, puedes, vamos a claro, dejarle eso a la gente que nos quiere matar porque queremos poner un pie afuera a sentir el sol. claro, claro. Mira, en general todos necesitamos en algún grado eso. Este, am, es muy sano estar fuera, estar en contacto con lo verde, con la planta, con, ¿sabes? Pisar la tierra, respirar afuera, este tipo de cosas. Eh, y yo entiendo que hay algunas personas que pueden como criticar mucho la, como el deseo de salir que podemos tener algunos otros, ¿ok? Pueden criticarlo mucho y decir, no, pero es que es responsable, pues es que, ojo, yo no estoy diciéndole a la gente, ahora tienes que salir, paren todas las cosas, no sé qué, eso no es mi papel, eso no es mi papel, yo no tengo que decidir eso lo decide otra persona, pero sí es bien importante reconocer ambos lados de esa conversación, porque quien está diciendo, ¿por qué quieres salir? ¿Por qué quédate en tu casa? Eres irresponsable. En realidad es una persona que está muy asustada y tenemos que también tener una mirada compasiva con esa persona. Ok, entiendo que estás muy asustado, ¿sabes qué? Este, no sabemos qué está pasando al otro lado. Y si vamos al otro lado, usualmente es una persona que está tratando de echar mano de algún recurso para poder sobrevivir. Y a veces uno nada más necesita salir a caminar la vuelta a la cuadra para poder. De hecho, eso es una recomendación que yo le estoy haciendo a muchísima gente y que ya sabemos que ayuda muchísimo a tranquilizar. La actividad física, por ejemplo, todos los días, y no tiene que ser atletas de alto rendimiento. O sea, tú puedes salir a caminar la cuadra por media hora, ¿ves? Cualquier actividad que sea, de hecho, como moverse hacia adelante y que no sea manejar el carro. Ojo, que sea caminar, correr, montar bici, este tipo de cosas, relaja muchísimo. A veces, mira, si tú tienes perro y puedes salir a pasear al perro, sal a pasear al perro. Además, al perro le va a hacer bien. ¿Sí ves? Y no te va a estar haciendo desastre en la casa. Yo estoy a Porque punto de es, comprar un programa para poder el sábado y el domingo. claro. Oye, por cierto, las mascotas han hecho su trabajo, pero una cosa maravillosa durante esta pandemia, están ayudando muchísimo a la gente a regularse. Quienes tenemos mascotas lo podemos como confirmar. Um, pero eso es importante, tener actividad física, salir, el espacio abierto, caminar por un rato, pues una media hora, 20 minutos y luego regresas y ya. Eso ayuda muchísimo a regularse emocionalmente y obviamente las tres cosas, ¿no? Actividad física, por lo menos moderada, alimentación saludable lo más que se pueda y descanso. Entonces, cuando uno ve que hay alguna de esas cosas, si te fijas, como empezamos, estoy comiendo de más o estoy comiendo de menos, no estoy pudiendo dormir o estoy durmiendo mucho, o a lo mejor no estoy disfrutando la actividad que antes disfrutaba, uno sabe que hay algo que le está pasando. ¿Sí ves? Eso es como un buen medidor. Y llorar, yo he llorado toda Llore, la pandemia, llore todo lo que tenga que llorar, llora todo lo que tenga que llorar. No, lo no estamos, confieso. sí. O No, sea, a no, veces me cuesta hacer entrevistas porque el entrevistado dice algo que me detona y ahí digo, claro, claro, claro. Mira, es espantoso. sí, es muy duro y es importante que tú puedas llorar, que te des el permiso. Este, ojo, a los hombres que están viendo esto, dense el permiso de llorar cuando tengan que llorar, ¿eh? ¿Ok? Que uno Gracias. también se puede sentir mal, ¿vale? Eso por un lado. Y después que uno llora, o mientras está llorando, uno tiene que, vamos a tratar como de entender por qué estamos llorando. Porque uno puede estar llorando porque está muy bravo y la rabia usualmente viene de esta sensación como de injusticia. Y entonces, si esto es injusto, ¿qué es lo injusto? Que otra gente sale y yo no, que otra gente tiene trabajo y yo no, que otra gente está en un barco y yo estoy en otro barco, no quiero decir nada. ¿Sabes? Este tipo de cosas Otros que en canoa, yo estoy en canoa, yo estoy nadando y la otra persona está en un yate y normal. eso. Ok,
¿Qué es lo que me da rabia? Que irlo construyendo en el pensamiento y poderlo decir, poderlo contar. Me da mucha rabia que pase esto y esto y esto. Ya ayuda a regularse. Porque le pones un nombre a lo que estás sintiendo, lo cuentas a otra persona, seguramente otra persona te va a decir, es verdad, yo me siento igual, tal y tal cosa, a mí me sirvió esto, a ti no sé qué, ¿qué tal si pensamos otra? Y ahí es donde el vínculo ayuda y el vínculo cura, que yo siempre ando diciendo. Entonces, claro, entonces esos vínculos afectivos son fundamentales, usémoslos. Primero démonos permisos de sentir, de expresar, de llorar si tenemos que llorar. Pensemos en qué es lo que estamos llorando. Puede ser rabia, puede ser tristeza, puede ser frustración, puede ser decepción, puede ser muchas cosas. Contémoslo a O puede ser justamente pues, eso, la nada. La nada. Que no hay nada, no veo nada, no hago puede ser nada. desolación, puede ser eso, puede ser miedo, puede ser muchas cosas. Pero una vez que lo vamos identificando, lo podemos contar a otras personas, ese vínculo nos puede ayudar a regular muchísimo. Usemos los vínculos para por lo menos dos cosas. Por un lado, para distraernos, para echar chistes, para hablar de otra cosa, para ver una película juntos, para este tipo de cosas. Eso ayuda a regularnos y a distraernos un poco del malestar. Y también usemos los vínculos en otros momentos para descargar. Para decir, me siento muy mal, me da mucha rabia, estoy muy triste, estoy llorando, no puedo dormir, ¿cómo es para ti? Y la otra persona te puede contar, ok, vamos a pensar juntos qué es lo que podemos hacer. Eso ayuda muchísimo. Y en caso de duda, gente, ayuda profesional, por favor. Hay atención en el sector público, hay atención en el sector privado, hay atención en ONGs, hay atención en la USMA, como les decía, la USMA está haciendo un trabajo muy bonito, y si es algo más inmediato, pueden llamar a Te Escucho Panamá, que están ayudando un montón. Te Escucho Panamá, que ya les he fijado ahí el teléfono, 831-7600, repito, 831-7600. Gracias, Álvaro, no solamente por explicarnos lo que está pasando, por contarnos un poco de lo que ustedes están viviendo en primera persona, no solamente como profesionales, sino como seres humanos que son. Por reconocer también que como ser humano estás sintiendo cosas, igual que todos los demás. Gracias por este tiempo, gracias por hacernos sentir que no estamos solos en esto. Y tú sabes que para mí, tú, gracias por permitirme la oportunidad de eso que he podido yo tener contigo como doctor, porque como amigo sí, otra cosa, pero como doctor lo que he aprendido y lo que he crecido con cada una de las entrevistas que yo te he hecho, que tú me permitas llevárselo a mucha más gente, eso yo te voy a agradecer siempre. Gracias a ti por el espacio, porque sin el espacio, yo puedo decir lo que sea, estoy encerrado en mi consulta. Sin tu espacio yo no puedo mandar eso a otro lado. A ti y a todos los especialistas en salud mental que nos están salvando todos los días de tantas cosas y que nos están ayudando a avanzar, a sobrevivir y a sanar. Gracias, Panamá, por estar con nosotros una vez más. Esto es una edición más de Hashtag, Resaltando lo Bueno, versión live, hoy con el doctor Álvaro Gómez Prado, psicólogo clínico y psicoterapeuta. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Chao, chao. Gracias, Álvaro. Chao.